Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará sobre la función de las oraciones subordinadas sustantivas. La oración subordinada sustantiva cumple dentro de la oración compuesta las mismas funciones que cumple sustantivo en una oración simple. Por ejemplo, la oración principal, mi hermana me dice, la oración subordinada, que le preste dinero, tienen la misma importancia, ¿sí? Y si se elimina la oración subordinada, no se va a poder entender. Entonces, tiene que estar relacionada con la oración principal. Mi hermana me dice que le preste dinero. Hay tres formas de reconocer la presencia de una oración subordinada sustantiva. Toda la oración subordinada puede ser reemplazada por un sustantivo. Por ejemplo, la maestra me pide que no hiciera bulla. La oración principal es la maestra me pidió. La oración subordinada sustantiva, que no hiciera bulla. Entonces, a lo que está resaltado voy a sustituir. Por ejemplo, la maestra me pidió silencio. El sustantivo silencio reemplaza toda la oración subordinada. La sustitución de toda la oración subordinada por un sustantivo no siempre es posible. No sabe concordar en algunos casos. La oración subordinada puede sustituirse por un pronombre demostrativo neutro, por ejemplo, esto, eso, aquello. Por ejemplo, nosotros lamentamos que te hayas enfermado. Voy a reemplazar la oración subordinada sustantiva, que te hayas enfermado, por un pronombre demostrativo. Por ejemplo, nosotros lamentamos esto. ¿Sí? El pronombre demostrativo, esto ha reemplazado a toda la oración subordinada sustantiva. Los nexos subordinados introducen una oración subordinada. Por ejemplo, tengo el completivo que, el condicional sí, los interrogativos o exclamativos qué, quién, cuándo, cuánto, dónde, y los relativos quién, el qué, lo que. Ya, entonces, el completivo que, la oración, me comunico que no asistirá a la reunión. El condicional sí, mi madre preguntó si había almorzado ya. Los interrogativos o exclamativos, cuéntame, ¿cuándo vas a arreglar la habitación? Dime qué estás comiendo. O los relativos, ¿quién llegue primero será el dueño del puesto? También tenemos las principales funciones que cumple la oración subordinada sustantiva. Puede ser sujeto de la oración, complemento directo, complemento indirecto, complemento del nombre y complemento del agente. Vamos a analizar cada una de ellas. Como sujeto de la oración se refiere de qué o de quién se habla en la oración. Por ejemplo, que seas honesto es fundamental. ¿De qué estamos hablando? Sí, de la honestidad. En este caso, pues cumple como sujeto de la oración subordinada sustantiva. Siguiente ejemplo, que se apruebe la propuesta en su máxima ambición. ¿De qué estamos hablando? Pues de la propuesta. ¿Ya? Entonces viene siendo una subordinada sustantiva que cumple como sujeto de la oración. Vamos a ver sobre el complemento directo. Se reconoce con la pregunta, ¿qué es lo que? El verbo de la oración principal. Usted tiene que hacerse la preguntita en la cabeza, ¿qué cosas se ha realizado? Por ejemplo, el juez pide que esperemos en la sala. ¿Qué es lo que pide el juez? Que esperemos en la sala. Entonces, la subordinada sustantiva en función de objeto directo es que esperemos en la sala. El complemento indirecto es donde recae la acción que realiza el sustantivo y usted lo puede reconocer con la preguntita ¿a quién? ¿A quién se va a beneficiar?
Por ejemplo, en ocasiones das permiso a quien lo necesita. Entonces, ¿a quién estamos dando permiso? Pues solo a las personas que lo necesitan. Entonces, a quienes lo necesitan es el complemento indirecto que está cumpliendo como una oración subordinada sustantiva. Otro ejemplo, preparó la comida para quienes estaban invitados. ¿Para quién preparó la comida? Entonces, para quienes estaban invitados. ¿Ya? Para quienes estaban invitados es el complemento directo que al mismo tiempo cumple como oración subordinada sustantiva. Vamos a analizar el complemento del nombre. Funciona como complemento de un sustantivo de la oración principal. ¿Ya? Es el complemento, nos dice, del sustantivo de la oración principal. Guardo la esperanza de que vuelvas. ¿Ya? Entonces, de que vuelvas es un complemento del sustantivo. Complemento del agente. Realiza la acción del verbo de la oración principal. Por ejemplo, fue acusado por quienes habían sido sus amigos. Por quienes habían sido sus amigos es el complemento del agente y es una oración subordinada sustantiva. Bien, vamos a identificar en el siguiente texto las tres oraciones subordinadas sustantivas y vamos a determinar su función. Eugenio Sánchez sabía que su momento había llegado. En efecto, había llegado el día en el que se decidiría su porvenir. Preparó las palabras que diría a su familia. Estaba seguro de que si no lo hacía, afrontaría muchos problemas en el futuro. Si seguía dedicando poco tiempo a estudiar, los efectos serían inmediatos. Supletorios, clases particulares, cero playa y nada de amigos. Sus padres ya le habían advertido. Entonces, Eugenio Sánchez sabía que su momento había llegado. Ya, entonces, ¿qué sabía Eugenio Sánchez? Que su momento había llegado. Es complemento directo. Había llegado el día en el que decidiría su porvenir. Es el complemento del nombre, ¿sí? Si seguía dedicando poco tiempo a estudiar, los efectos serían inmediatos. Entonces, pues, que se dedique poco tiempo a estudiar es el sujeto, porque de eso se está hablando. Bien, las oraciones subordinadas sustantivas son aquellas que funcionan como un sustantivo dentro de una oración principal. ¿Ya? Por ejemplo, me sorprende que haya llegado temprano. Entonces, me sorprende, ¿ya? Es la primera oración. Que haya llegado temprano es la oración subordinada sustantiva, ¿ya? Que tiene que estar presente porque si quitamos no se va a entender. Me sorprende. ¿Pero qué me sorprende? Entonces, que hayas llegado temprano. No sabemos si él vendrá a la fiesta. No sabemos. ¿Qué no sabemos? ¿Ya? Entonces tenemos que colocar la oración subordinada sustantiva. Si él vendrá a la fiesta. Es importante que estudies para el examen. Ella pidió que le enviaran la información por correo. Mi deseo es que todos sean felices. En cada uno de estos ejemplos, la oración subordinada funciona como el sujeto, objeto directo o complemento de la oración principal, proporcionando información esencial para completar el significado de la oración. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.